Bueno, se puede mover. Bueno, acá estamos. Revisamos un poquito la tarea de las traducciones, porque como era de autos, no había, ah, no había tarea. Este es el calendario. Había traducciones. Entonces, 11. Paraten Sarasan Auté. Entonces sería al lado del mar, lo que pasa de el mar mismo, Autén al poner, tiene artículo, entonces sería al lado del mar, el mar y Autén mismo. Todo está en acusativo, entonces al lado del mismo mar sería algo así, mismo mar, ¿no? Perites en Tolesa autú, entonces sería alrededor del mandamiento de él mismo, o de él, o su mandamiento, sería alrededor de su mandamiento. Tais glosais autom, como la tarea es sobre otros usos de autos, autos, entonces hay que ver cómo lo traduzo. Si él, entonces sería las lenguas de ellos, o sus lenguas, o lo traduzco sus mismas lenguas. Entonces hay que ver. 14. Eisto prosopa ta auta. Cuando lo estuve revisando me dio risa porque eis es adentro, ¿no? Entrando. Ta prósopa es los rostros. Ta auta es decir, la misma. Entonces sería en la misma cara o en su cara, ¿no? O en sus caras, que sería eh, plural. En sus mismas Claro. caras, en femenino. El 15, diatón, profetón, autón. Entonces, a través de los profetas de ellos, pero esto es una construcción de genitivo absoluto, entonces, a través de sus profetas. Mm, Léguete a ta autá, decís a ellos, o a ellas, o bueno, es neutro. Entonces, decís las mismas cosas, sería neutro. mm, Decís las mismas cosas o decís lo mismo, pero en plural, las mismas cosas. Su eje es ten autentigen, entonces tú tienes la misma, sigen sería vida, alma o la misma psiquis, ¿no? Pero sigen hay que verlo, ¿no? Alma no me gusta traducirlo, pero lo traducen como alma. 18. Autemenei ento ployó. Entonces, la misma o ella misma permanece en la barca. Autoi humois egeires. Entonces ellos, dice autoi, ellos, humeis, vuestros, ca- y egeirese, que sería levantar, ser levantado, os levantáis. Entonces, él os levanta, os levanta. Pero acá hay una, sería, ellos a vosotros os levantan, sería, o se levantan, pero esto es más pasivo. 20. Ta tecna autes pictusin epita prosopa auton. Entonces, los niños de él bebieron sobre la cara de ellos, sobre su cara. Cripto creo que está bien, ¿no? Ujú. Bueno, eso es todo. Me voy a sacar la duda
Pipto, arriba. Pipto de ver, ¿estoy bien? Caigo. Ah, ellos cayeron sobre su mismo rostro. No era caer, no era tomar, era caer. Hay que, de memoria no, ¿viste? Entonces los mismos niños cayeron sobre sus rostros. Así sería. Picto dije, beber, no, es parecido, pero no me acuerdo. Bueno, puede pasar. La lección de hoy. La lección de hoy son los verbos contractos en el presente del indicativo, ¿sí? Y acá la mm, definición. Los verbos contractos son aquellos cuyas raíces terminan en épsilon, ómicron y alfa. Estas vocales cortas se contraen cuando se enlazan con la vocal inicial de las desinencias personales que se adjuntan a la raíz. Por ejemplo, usando la desinencia omen, se adjunta a la raíz la le de la leo y da lugar a la forma contraída la lumen. Estas contracciones mm, producen cambios en las vocales de enlace y en los acentos. ¿Por qué? Porque como terminan con vocal y las terminaciones del presente del indicativo es o, eis, ei, o, menete, usi, entonces van a chocar las palabras. Ahora voy a ir al paradigma de ah, Baden-Württemberg y entonces ahí va a ser más claro. Hay un resumen acá de cómo chocan y en qué se transforman, ¿sí? Pero bueno, esto es difícil de aprendérselo de memoria, pero y como nosotros tenemos la herramienta como Babblework o Logos o alguna como las que tenemos en el celular, ya el análisis va a estar dado y una traducción, por lo menos en inglés, va a estar, así que sería más fácil, no tenemos que escribirlo nosotros, pero acá está la tabla. Cuando la Omicron choca con la Omega, por ejemplo, la Leo, no sería así, sino sería Omega con circunflejo, que sería más larga todavía. ¿Sí? El acento circunflejo generalmente está sobre un diptongo o una vocal larga. Entonces ahora, así suelto no se entiende, pero ahora en el paradigma se va a ver. Entonces, cuando el termina con O, entonces se transforma en omega con circunflejo. Cuando omicron con omicron se transforma en U con circunflejo. Cuando omicron con epsilon se transforma en U con circunflejo. Cuando omicron choca con U, es U con circunflejo. Y así, cuando omicron choca con EI, el diptongo, es OI con circunflejo. claro, Y cuando la Omicron choca con la eta y con iota subscripta, que generalmente es la segunda persona singular, entonces se pone hoy con circunflejo. Y así, la epsilon claro. va chocando, Encuentro un verbo con circunflejo, entonces hay una sospecha de que sea un verbo contracto. claro, sí, para descubrir la raíz cuando lo tenés que buscar en el diccionario. Pero igual, si es primera persona, así de esa manera va a aparecer en el diccionario, así que no hay. Ujú. Pero bueno, es así cuando la raíz del verbo termina con E, con O o con A, o sea, epsilon, omicron, alfa, entonces hay un cambio con la vocal conectiva. ¿Mm? Ahora lo vemos. La omega se conserva y cualquier vocal de contracción es asimilada, claro, porque como es la A, la E y la A se consideran cortas cuando choca con otra vocal, tiene que transformarse o en un diptongo o en una larga, ¿sí? Y entonces la regla es fácil, digamos. Omega es larga, más larga que la omega sola es con circunflejo.
Omicron. Con Omicron debería ser una omega, pero no, funciona y con UU. Y si es con A, es con omega circunfleja. Entonces va a buscar que sea largo, o una omega, o un diptongo, o una, acá tenés otro diptongo, la mayoría son diptongos, pero con alfa, con iota suscripta, como acá, o la eta con iota suscripta, así que demuestra que hay una contracción entre E y E, o sea que la épsilon esta desaparece en este caso, ¿sí? Lo voy a mostrar mejor en el paradigma de bodywork. ¿M? Entonces, tiene que lo bajo, ahí está. Si no, no lo veo yo. Por ejemplo, el verbo originalmente es timao. Así debería ser si fuera un verbo cualquiera, menos un verbo que termina con alfa. Entonces debería ser timao como cualquiera, ¿no? Lego o eis, eis o meneteusi. Entonces, así debería ser lo que está entre paréntesis, pero no es así, sino que se transforma en esto. Timó, timás, timá, timomen, timate, timosin, ¿sí? Entonces, debería ser así, pero como es contracto, porque la raíz, en este caso es timá, que sería honor, es vocal, entonces vas a ser larga. ¿M? Ahora estamos en el presente indicativo, entonces mostramos esta parte nada más, pero también pasa en los otros. Cuando vamos al que termina en E, como fileo, ¿sí? Entonces debería ser fileo, pero es filó. Debería ser fileéis, porque es o eis eit, omen ete usi, la terminación. Pero como termina la raíz filé con épsilon, se transforma en filó, fileis, fileis, filumen, fileite, usin. Y siempre está acá el circunflejo, ¿no? Quiere decir que ha chocado una vocal con otra y una absorbido o se han transformado en diptongo o lo que sea, pero son largas, por eso el acento es circunflejo, no grave como acá. Sí, y después está el otro, que es un verbo muy poco conocido, sí, que es hacer manifiesto, manifestar. Y entonces acá tenés también, sería de lo, la raíz debería ser de lo, pero es de lo, de lois, de loi, de lumen, de lute, de luci, ¿sí? Entonces, este es el fenómeno del contracto, no es muy complicado, digamos, ¿sí? Acá está toda la tabla, pero vuelvo a repetir, como nosotros tenemos el idioma ya escrito en el Nuevo Testamento, entonces no necesitamos escribirlo, ¿m? Y estamos siguiendo la forma de Erasmo, que es la que se usa en los seminarios. Pero bueno, si no, para griego moderno tendríamos que hacer un cursito de adaptación al griego moderno y ver la fonética. Mm. Acá tenés pasado en limpio, o is, i, mente, sin, o eis, ei, o menete, usi, que sería lo normal. Y acá sería una desinencia primaria en voz activa, o sea, básicamente tendría que ser así. ¿M? Con la raíz E, acá tenés O, eis, ei, umen, en vez de omen, eite, usin. ¿Sí? Lo que vimos recién con los verbos. Y raíz A, O, as, A, omen, ate, osi, osin. Con la raíz omicron, O, ois, oi, umen, ute, usi. La traducción es la misma que un presente indicativo cualquiera, nada más que al ser contracto se van a escribir diferente. Acá dice silencia primaria en voz media pasiva, entonces acá lo normal sería mai, etai, mesa, sentai, con las vocales conectivas, que sería en este caso
Omicron, acá sería la eta, la Omicron, la Epsilon y la Omicron. Acá está contraída la eta, sería ya con ACE, que se transforma en A, ¿no? Porque decimos Mm. más etai, más psi, sería, lo original es psi, y se transforma en C, y se perdió la sigma y quedó E, ¿no? Entonces, más etai, mesa sentai. Con las conectivas es oh my. Yo me lo aprendí de memoria sin la conectiva. Singular entonces sería mai y tai, mesa sentai. Y acá dice la similitud de la desinencia de la tercera persona singular en voz activa y la segunda persona singular en las voces media y pasiva, da como resultado formas duplicadas para las raíces contractas de alfa y omicron. ¿Mm? Entonces, acá dice de la desinencia de la tercera persona singular es esta, ¿sí? Y la segunda singular, que sería esta. ¿Estoy bien? Sí, pero no son iguales. Son iguales cuando es normal. Bueno, etai, mesa, se, tai, ontai. O sea, no hay mucha diferencia. Maetai, mesa sentai. Entonces, mae, atai o mesa, atse. O sea, se transforma en una vocal larga. Después se va a complicar con los subjuntivos, pero bueno, por ahora no pasa nada. Acá tenemos verbos, perdón, sí, acá acordado, pero bueno. Polleo, que termina en épsilon, entonces sería pollo, polléis, pollei, poiumen, polleiti, poiusi. Otro ejemplo similar al que vimos recién en el paradigma de Babel. Agapao sería entonces agapó, agapaz y pleroi. Estos verbos son interesantes porque poieo es muy usado, que es hago o trabajo. Agapao es amo y plero es ser pleno, íntegro, ¿sí? Lo traducen Mm. como lleno, pero no es el verbo llenar en el sentido de castellano que tengo un recipiente y lo lleno, sino que plero viene del manantial. Entonces es un Claro. manantial que llena todo. Entonces por eso llega a la plenitud. ¿Mm? Es muy interesante cómo se traduce plero en la Biblia. Bueno, acá tenés los tres casos, ya está. Y tenés el medio Yo había pasivo, entendido que plero era como, no, decía que había escuchado que plero era como cuando destapas las cloacas. Es así? como destapar la Como cuando cloaca. destapas. No, es Plero tiene como que ver cuando. un manantial que brota, Ah, ahí pero va. cloaca es un ejemplo medio asqueroso. No, porque, por ejemplo, cuando dice sé lleno del Espíritu Santo, es pleró. No es llenarse del Espíritu Santo, es la plenitud del Espíritu Santo. Y a veces se usa Mm, como completo, a veces se usa como perfecto. Entonces hay que tener cuidado, pero no sé quién te dijo de cómo fluye la cloaca. No, no, porque sería muy... Es un claro, manantial, la boca del manantial que fluye. Pero bueno, hay que sí, investigar en el medio, léxico. medio raro. Después decime quién lo dijo, así yo lo reto. Muy urbano ese ejemplo, pero bueno, no. Bueno, acá estamos. Vocabulario, forma léxica, agapao, Sí, sí. amo, aiteo, Mm. es pregunto. Me encanta que acá hayan puesto pregunto. Y es pido, pero pido como pregunta. Y es el que aparece en la Biblia que le dan tanta manija que pedid y os recibiréis, ¿no? Es aiteo.
claro, Entonces, no es pedir así nomás, es preguntar, pedir preguntando. No es lo mismo pedir que preguntar. Pedir preguntando es diferente, ¿sí? Pero ahí te es muy importante, ¿pregunto o claro. pido? Pero entonces cuando orás, dice Claro, pedir, como dice que hay una dar, acción de parte de nosotros también. claro, no es dame, es Claro. ¿me darás? Pregunto, ¿me Sí. das? No es lo mismo. Aparte están ahora lo voy a practicar aprovechando esto, pedir y se dará, porque lo que dice el texto bíblico no está bien traducido en castellano. Porque ¿qué se te dará? Claro. ¿Dice en el texto que te va a dar? Sí, sí, dice, bueno, ahí vemos. Bueno, acoluseo es sigo, cuando dice sigue a Cristo, ¿no? Get now, doy a luz, pero más desde el lado Mm, de engendrar, porque ginomai es todo el proceso, ¿no? De engendrar o llegar a ser, ¿sí? Y es como es mai, mm, medio pasivo, entonces llegar a ser porque ha sido engendrado por otro o las situaciones han llevado que se genere una situación. En cambio, genau es directamente la concepción en el vientre materno, se genera, ¿m? mm, Por mm, eso engendra. Decimos género, ¿no? Y viene de genau. Zao, el mismo verbo que aparece en vida eterna, Zoe, es vivo, pero es vivo en el sentido de que está funcionando todos los sistemas del cuerpo, inclusive los psicológicos. Sí, Zao es la vida en movimiento, todo lo que se mueve y que da vida en movimiento. ¿M? Tenés Sige, que se puede traducir como vida, que lo traducen como alma, pero es más bien la expresión de esa vida que está siguiendo a Nefesh en el Antiguo Testamento. Zeteo es claro. busco, de donde viene setear en inglés, que es set, es decir, buscar una configuración determinada. Zeteo es buscar. También aparece pedido se dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, Mm, este verbo. Caleo, llamo, es llamar, fácil. La leo es hablo. Hablo en general, yo tengo al Lego que viene del logo, entonces Lego tendría que ser con algo más sustancioso y usarlo como que lo que se dice tiene un peso diferente. En cambio, la Leo es hablar. Puede hablar bien, con peso o no peso, pero la Leo es el verbo de hablar en general. Marturio o martirio es testificar, pero ¿cómo sería? Es llevar la posta. Cuando corren, porque viene el sentido de las Olimpiadas, por ejemplo, no sé si corriste los 400 metros, se cubre, no. No. se corre, por ejemplo, sale uno y llega a los 100 metros y entrega la posta, el palito, al otro y el otro corre a los 100 Mm, metros y cuando llega a los 100 metros se lo da a otro y así corren cuatro personas 400 metros. Entonces, mm, es entregar ese palo, es testificar, es martireo. Estás entregando ese bien, ese testigo al otro. Pasa que en mm, castellano testimonio es una palabra que viene del latín y tiene connotaciones legales en el Imperio Romano. Entonces, si yo te explico, no se sorprenda, pero testifico, fico es fijar, y testi viene de testículo, porque en el Imperio Romano, cuando alguien declaraba frente al juez como testigo, se tomaba un testículo con la mano. Si se descubría que era falso testigo, le cortaban el testículo. Y ahí viene testificar. ah, Entonces no era una cosa no así sabía nomás. eso. Claro, sí.
por eso. La palabra en castellano viene del latín, testifico. Cambio la Biblia, martireo viene de las Olimpiadas, entonces entrego el testimonio. Por supuesto, Claro. le van a decir mártires a los que por testificar el Evangelio, en el sentido bueno de llevar el mensaje, de predicar y dar el ejemplo, les costaba la vida. Entonces, el que era testigo en ese sentido bíblico terminaba sufriendo. Entonces, por eso era martirio, que es la forma en que se lee en el griego moderno, martireo, y quedó como Claro. martirio. Hoy lo escuché, pero hoy no, sino en este tiempo lo escucho más como martirio relacionado a sufrimiento. Claro, claro, porque los primeros cristianos que testificaban de Cristo y hablaban de Cristo y entregaban el mensaje de Cristo, ¿sí? Les costaba la vida. Entonces los mártires eran los que testimoniaban a Cristo, los que entregaban la posta y entonces le costaba la vida y quedó el uso de la palabra, determina el sentido, entonces hoy martirio tiene que ver con sufrimiento. Mm, Será por eso que muchos no quieren testificar de Cristo. Bueno. Peripateo. Entonces, peri es alrededor y pateo viene de caminar. Parece feo. Bueno, en castellano dicen voy a el pateo, ¿no? Lo vulgar. Pero claro. peripateo significa camino, recorro. Deambulo en el buen sentido. Lo que pasa es que deambulo no tiene un sentido positivo en castellano. Deambular es alguien que está medio perdido y que va para aquí y Mm. para allá. Pero peripateo es caminar alrededor, recorrer. ¿Mm? Este se usa en Gálatas 5 cuando dice, les digo, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. A Usa ver, ok. este verbo. ¿Romanos cuánto? Gálatas 5 Gálatas. 16 si no me equivoco. Gálatas 5:16. Y digo, neumato, peripatei, claro, andad, que es un imperativo. Es neutro, entonces en, con, por, el espíritu, o lo espiritual, porque es neutro. Lo espiritual, caminad, es segunda persona, caminad vosotros, ¿no? En el espíritu, con el espíritu, por el espíritu, para el espíritu, al espíritu, caminad y acá dice deseo, pasión, episomía o sobredeseo, en realidad porque usaba epi, y los sobredeseos de la carne, de ninguna manera usa las dos negaciones. Telesete es cumplir o llegar a su fin. ¿Sí? Es peripateo, tenías razón. Ah, no te compartí la pantalla, ¿no? Perdón. ¿O sí te compartí la pantalla? Sí. ¿Lo viste, no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pensé que no te Sí, sí, había compartido la pantalla. ¿Dónde estoy? Acá. Después tenés pollo, bueno. Ah, pleró, lleno, cumplí, cumplo, completo, pero llenar, sé que se traduce así, pero no es muy correcto, ¿sí? Porque no es llenar un recipiente, es que desborde. Por eso completo, cumplo, ¿m? O pleno, pleno sería mejor. Polleo, hago, construyo, trabajo. Tereo es guardo, observo. En realidad guardo, pero guardo de atesorar. ¿Sí? No observar de mirar. Observar acá no, porque en griego observar es theoreo, que es otro verbo. Fobeo es tengo miedo, miedo, temor, no, no temor suave, miedo. Acá dice temo, pero fobeo es miedo, de donde viene fobias en castellano. Así que es miedo en serio. claro. Fobeo entonces, también acá es me atemorizo porque es pasivo, reflexivo, me atemorizo.
o soy atemorizado si es pasivo. Entonces hay que ver qué aparece en la Biblia, ¿no? Porque me atemorizo, entonces la causa del miedo lo provoco yo mismo. Pero soy atemorizado, me atemorizan los demás, pero es miedo, ¿no? Mm. Acá otra vez lo de regla significa pedir, solicitar, pero es preguntar. ¿Sí? Si se trata de una petición personal, se emplea la voz media, obvio, si es reflexivo. Acoluseo adopta su complemento en el caso dativo. Claro, porque seguir a quién. Mm, Y entonces es objeto indirecto. Los Joy Macetaya Colususin Toyesu. Entonces los discípulos siguieron a Jesús. Genau se usa tanto para la madre como para el padre. Sí, porque se considera en la Biblia que los que engendran son los dos, no solo la madre que lo tiene en el vientre, ¿no? La madre da luz y el padre engendra, pero en realidad los dos se engendran. Zhao se contrae en forma irregular y adopta eta en vez de alfa en la siguiente forma. Set, ze, zete. Fobeo solo aparece en voz pasiva en el Nuevo Testamento, o sea, fobeo mai, que es me atemorizo o soy atemorizado. Puede considerarse deponente. Yo no estoy muy de acuerdo siempre con los deponentes, ¿no? Porque hay que ver el contexto. Tengo miedo, me atemorizo, soy atemorizado, o simplemente, como hago voz activa, miedo. Es decir, tengo miedo. Entonces tengo yo, así Ahí en que la parábola de los talentos puede que aparezca ¿cuál? cuando le dice el siervo que tenía un talento y lo escondió y le dice, tuve miedo y por eso escondí. A ver. Sí, seguro que es este. Seguro. Pero bueno, de memoria no. Espera, Claro. tengo que correrlo para poder buscar. O veo, o ve, ajá. O ve, sai. Está en pasivo, ¿eh? Temer, temer. Ah, es en infinitivo ahí. O ve, tendría que ser. Ahí encontré el pasaje, está en Mateo 25:25. Ah, más fácil. Mateo 25 la parábola de los talentos, sí. 25, 25. Fove 6. Participio auristo. Pasivo. Ah, porque es auristo, entonces solamente es pasivo. Hay un tema de que en el presente la forma medio pasivo es la misma, pero en auristo y en futuro son tres, no son dos. Entonces acá sí es pasivo porque tiene la Z. Entonces sería Mm, fui atemorizado. ok. Eh, pero participio como presente, estoy siendo atemorizado. Sería mejor y tengo miedo. Pero como es ahorita, y tuve miedo. Entonces fui atemorizado. Mm, El que fue atemorizado, si es, esta es primera persona, fui atemorizado, ¿sí? Y escondí el talento en la tierra. ¿Ok? Y aquí tiene lo que es tuyo, pero es miedo. Es interesante ver toda la parábola, pero bueno, ¿dónde está? Acá. ¿Qué más? Ya terminé, cierto, terminé. Ahora vamos al libro de ejercicios. Para la próxima clase
Entonces, acá viene lo que me gusta. Entonces, obviamente va a ser presente del indicativo, ¿m? Persona, número. El lema es como aparece en el diccionario, o sea, eh, la primera persona, el presente es al ser verbos, ¿sí? Y la traducción, de esta forma. Los significados están, así que no hay ningún problema. Para la próxima clase vas a hacer la tarea. Sí, sí, sí. Bueno, bien. Me había quedado un versículo que quería ver, ¿no? Recién. Ah, el de Mateo. Mateo 5, no, es 6, Ah, le pedid y se os dará. es 7, espera, no, 6, no es 6, es 7:6 creo que es. 7 6, sí, 7 6. Perro, acá estamos. Aiteite, ¿ves? Es imperativo presente, entonces, pedir es una forma de traducirlo, pero si es pregunta, es preguntar. Mm, Preguntar, preguntar y acá dice pasivo, será dada a vosotros. Acá ponen se os dará. Está bien. mm, Se os dará, sería voz media, pero es futuro, futuro pasivo. eh, es pasivo. Entonces, si es futuro, será dada. Claro. Entonces, os dará es por jumín, no por el verbo. Entonces, y será dada a vosotros. Entonces, os será dada. Así sería mejor. Acá dice, os Mm, dará. Será dada. ¿Mm? Después mm, dice, seteite, buscad, el seteo que vimos recién, y geuresete, que sería encontrar. Geurisco es buscar. Geurisco. Y entonces está el verbo, buscad y encontrarás. mm. Y acá dice, llama, pero no es el llama de con la voz, sino es golpear. Tac, tac, llamar a la puerta. ¿Sí? Mm, No, claro. knock, knock, como dicen en inglés. De tac, tac, tac. Entonces, porque dice llamen, eh, no, es golpear la puerta. Y entonces acá dice indicativo pasivo, será abierto a vosotros. O se, será abierta a vosotros. ¿Está? Entonces, es interesante porque la mayoría de la gente se queda solo con la primera parte. ¿No? Preguntad y se os dará, os será dada. Y entonces acá es indicativo persona, tercera persona, Claro. ¿sí? Singular. Vamos de vuelta. Preguntad y tercera Se persona, os ¿cómo dará. será? Eh, Del verbo dar. tercera persona del verbo dará. Sí. Tercera persona del singular. eh, a él. Será dado Ah, será dado. en tercera persona. Se os Será. dará a qué persona es dará. Él. Será mm, dado. ¿Qué será dado? Ahí viene el asunto, de tercera persona. Será dado. Y es tercera. Estamos. Hay teite que es segunda persona y lo traducen como segunda persona. Os dará es segunda persona plural. Pero dos está ahí.
no es segunda persona plural, es tercera persona singular. Entonces, pedido, preguntad y será Digamos, dado a vosotros, será dado y es tercera persona, él será dado a vosotros. No es claro, os dará, no es os dará. Os es por Jumín lo ponen acá, pero dado a vosotros. Y se abrirá, lo traduzco como, no como pasivo, sino como voz media, pero el problema es que en el pasivo, en el futuro, ¿sí? Cuando tiene la Z, solo es pasivo, no puede ser medio. Se dará, no, es será dado a vosotros. Y será dado a vosotros, él será dado a vosotros. Entonces, ¿quién es? Porque dice, pedid y se os dará, cuando está ahí, os dará como os y segunda persona, dará las cosas, pero es tercera persona. Y será dado a vosotros. Entonces, ahí entonces tiene que ver, él será dado a vosotros. Si pongo entre paréntesis los pronombres para, ¿sí? Entonces, él será dado, no os dará cualquier cosa. Él será dado. Entonces, en el contexto se refiere a Cristo. Cambia todo el sentido. claro. Después, seteite es segunda persona y acá es segunda persona. Seteite es presente, indicativo presente, buscad ahora y encontraréis el futuro. Acá ponen, busquen y hallarán. Y usan busquen, que es en algunos, como acá busquen, es como subjuntivo, pero es imperativo, presente de voz activa. ¿Sí? Y encontraréis futuro. Y después dice, llamad, es ahora, y será, y se os abrirá a vosotros, pero es futuro. Será abierto a vosotros. Y es macetai, tercera persona, singular. No es pedid y se os dará como el sentido como segunda persona con segunda persona. No, es segunda persona con tercera singular. O sea, que en el contexto, si vos seguís el texto, yo lo sigo, si lo sigo rápido, que pide, recibe, que busca, y al que llama se le abrirá, porque qué hombre se le pide, sigue, sigue, ¿no? Las cosas que se le Claro. piden, todo cuando que hagan los hombres, así hacer todo con ellos, entonces habla de relaciones. Esta es la ley y la profeta, que es todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Perdón, ¿dónde estoy? Sí. Y hasta acá me quedo con esto. Pero en el pasaje paralelo de Mateo, dice, así mi Padre le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces en el contexto no es pedir las cosas, sino que siempre ha Mm, sido la tercera persona singular que es Él, el Espíritu Santo. Eso es lo que dice este texto. ¿Sí? Así que claro. se ha interpretado fuera de contexto como dará todas las cosas. Será dado por otros versículos, pero por este no. Por este Él será dado. Se te escucha muy bajito ahora, Juan Carlos. Por el contexto acá es Él será dado. Entonces es tercera singular, no todas las cosas, que sería plural. Entonces acá estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo en tu persona. En el contexto va a ser así. ¿Mm? Puede ser Y que se no relacione te va a dar también algo. a lo que necesites para ejercer tu trabajo, digamos, en lo que el Señor te pidió hacer o te mandó a hacer.
O Es que sea, acá es eh, tercera persona singular. ¿Cómo me compatibilizás? Pedir y se dará dado a vosotros, pero es tercera singular. Él será claro, dado. Es tercera singular. Y pedir claro. es plural. Vosotros pedid y él será dado. Mm, Hay que pensarlo. Ujú. No es dar sí, cualquier sí, cosa. sí. Te cambia todo el sentido porque este versículo se saca de contexto y se pida y les dará. Y no Claro, y menciona se entiende cualquier buscad, cosa. buscad Sí, y hallaré, llamad y se abrirá. No, y llamad no es llamar hola, vení, sino es andá a la puerta y está. Hay tres verbos que tienen que ver con el proceso de crecimiento humano. O sea, preguntar, porque no sabes, buscas, porque ya estás como adolescente buscando tu guía, tu propósito, tu vocación, lo que sea, o todo lo que tiene que ver con la búsqueda. Y después cuando sos adulto ya sabes lo que querés. ¡Pum! Golpeás y- y se te abre. Entonces hay un proceso de crecimiento. Al principio preguntas porque no sabes. Después buscas porque ya estás más o menos guiando y sabes que tenés que encontrar algo. claro. Pero cuando ya sos adulto, ¡tac! Sabes lo que tenés que hacer. Sabes cuál es la Ahí, dirección. interesante. Pedir, por ejemplo, trabajo. No es dame un trabajo. Es ¿dónde está el trabajo que tenés para mí? Segundo, voy a buscarlo. Busco Claro. trabajo. Hablo con gente, no sé, digo el diario, qué sé yo, internet. Y tercero, ya sé lo que quiero. Pac. Y voy y ya está. Entonces es un proceso de maduración. Ahora, se ha interpretado por pedir y las cosas materiales, ¿no? Claro. Estaría, Como que estaría, querés algo, un anhelo, pedilo. claro, estaría en neutro. Se dará todas las cosas, pero él será dado. Es tercera persona, solo para pensarlo. Pero el texto va por otro lado a cómo se ha interpretado siempre, por lo menos de este. Bueno, por lo menos hicimos una clase y espero la tarea para el próximo miércoles. Los demás que no pudieron estar, Carolina y Andrés, y Alejandro que lo sigue por el video, tendrán el video. Bueno, Eucaristeo. Propongan versículos, ¿eh? Eucaristeo. Iba a decir, ¿Está hasta bien? luego, ¿Está Juan bien? Carlos. Dale, nos Sí. vemos. Buenas noches.